Buenos días, niños. Continuamos con nuestro curso de gramática. Hoy será un día muy bonito porque vamos a narrar un cuento. Ya sabemos las normas del aula. Especial la número 2. Vamos a estar atentos a la narración de cada uno de nuestros compañeros. Observa. Observamos dos grupos, ¿no? De niños. Hay dos imágenes, pero ambos están jugando en el parque. Con estas imágenes yo puedo crear una historia, yo puedo crear un cuento. Pues si no, cierto día en el mundo llegó una pandemia. Todos los niños estuvieron muchos meses en casita sin salir. De pronto un día se dio la alerta de que puedan ya salir de casa. Ellos, un poco cansados, un poco de tanto estrés de estar encerrados tantos meses, se pusieron en la puerta de su casa y salieron. Lo primero que hicieron fue ir al parque, a encontrarse con sus amigos, a compartir con ellos lo que siempre hacían, lo que cada día hacían antes que suceda la pandemia. Jugaban, se divertían con sus mascotas. Todo ese momento muy, muy emocionante para ellos, ¿no? Todo esto bonito, muy bonito. Dice, hoy narraremos cuentos. Para esto voy a ver un pequeño video.
Después, recordar. Texto narrativo. ¿Cuál es el propósito? Consiste en contar hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Elementos. Personajes principales, secundarios, el lugar y el tiempo. Tener en cuenta la estructura. Inicio, nudo, desenlace. Ahora, la idea del título. ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio? ¿Qué quiere el protagonista? ¿Qué hace para conseguirlo? Describe a los personajes, dificultades que aparecen y cómo se supera. ¿Y qué sucede al final? Conclusión. Ahora, la estructura del cuento, tenemos inicio, no desenlace, pero vamos a ver partes, ¿no? Título, inicio, principio, escenario, protagonista. Frases para empezar un cuento. En un país, érase una vez, había una vez, hace más de 1000 años, allá en un país lejano. Son algunas de ellas, ¿no? En la parte del nudo, descripción del problema, acción, intentos para superar el problema. Frase para introducir el problema. En un momento dado, de repente, inesperadamente, al poco tiempo, las cosas cambiaron. Puntos suspensivos porque continuo. Ahora, en el desenlace tenemos resolución del problema. Frase para resolver el problema. Finalmente, al final, para terminar, por último. Final del cuento. Frase para indicar el desenlace del cuento. Y fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vivieron felices por muchos años. Como muchos de los cuentos que conocemos, ¿no? Tienen ese final. Debo tener en cuenta dónde sucede la historia, qué quiere el protagonista, qué sucede al final, ¿no? Lo que vamos a ahora para poder narrar lo que hemos escrito. La actividad era que nos preparemos un cuento para narrar hoy en el aula. Propósito para qué vamos a escribir, para quiénes eran, con qué tipo de lenguaje. Tengo que tener en cuenta, ¿no? Personajes, ambiente, tiempo, cuál es la estructura, inicio, nudo, desenlace. Debemos tener en cuenta, lee todos los cuentos que puedas, es la mejor forma para aprender a redactar estos. Presta atención a la forma en la que los autores desarrollan sus personajes. Busca y reúne ideas para tu cuento. La inspiración puede llegar en cualquier momento. Anota las ideas que se te ocurran. Las frases sueltas te ayudarán a redactar una buena historia. Un mundo de cuentos. De sexto A, sexto B, que vamos a escuchar. Que voy a evaluar que las ideas sean claras y coherentes. El tema o asunto tratado en el cuento es identificado claramente. Contiene la estructura de un cuento. El cuento es narrado en forma corta y clara. Gracias, niños. A seguir trabajando.